Entonces, bueno, muy buenas noches. Me alegra que puedan conectarse a esta hora para reflexionar un momento sobre este curso importante dentro de la formación de un docente, como lo es la evaluación. Por el tema de la asistencia, en este momento no se preocupen por eso, puesto que ya les enviaré un link donde podrán eh, inscribirse en la asistencia. Por ahora, pues concentrémonos un poco en este momento en donde nos reunimos para dialogar, para entender la razón de ser de este curso. La evaluación, podríamos decir, es un gran capítulo. Espera un momentico, voy a conectar aquí y ya continúo. Vamos a continuar. Bueno, les comentaba que la evaluación, podríamos decir que es un gran capítulo dentro de la educación. Incluso existen maestrías dedicadas solo al tema de la evaluación. O sea que es un capítulo bastante extenso dentro del mundo educativo, dentro del campo docente. Y por eso se tiene este curso, para entender por qué impacta tan poderosamente el mundo educativo. Evaluar para avanzar, evaluar para mejorar y evaluar para tener instituciones educativas de más calidad, y también nosotros como docentes, como profesores que estamos formándonos, o algunos o varios ya están ejerciendo. Aquí hay varios que de pronto ya son profesores en algunas instituciones y ya están ejerciendo esa labor de evaluación. Entonces, vamos a comprender algunos elementos. En estos días ustedes están revisando algunos documentos, algunos materiales que hay en el curso para entender el sentido de la evaluación. Uno siempre debe preguntarse, bueno, ¿yo por qué estoy haciendo un curso de evaluación? Aparte de que uno dice, no, pues porque soy docente y me toca evaluar a los estudiantes, uno tiene que ir más allá a preguntarse por el sentido que esto tiene en su profesión. Y no solo en la profesión, en muchos aspectos de la vida, porque pues la vida también nos evalúa. Estamos como en un constante proceso de evaluación. La familia nos evalúa, los amigos nos evalúan, obviamente no con notas. El trabajo nos evalúa y así sucesivamente. Solo que en los procesos educativos la evaluación se hace de manera sistemática y dirigida, es decir, siguiendo unos objetivos estratégicos. No se hace de manera casual o de manera accidental, sino que la orientamos hacia unos objetivos estratégicos que nosotros vamos definiendo. Pero, ¿en dónde se ubica la evaluación en las instituciones educativas? Hoy en día las instituciones educativas, escuelas, colegios, preescolares, universidades, ubican la evaluación en lo que se ha denominado la gestión académica, que incluye también la gestión del currículo. Gestión académica que incluye también la gestión del currículo. Pero resulta que la evaluación se ha vuelto algo ya transversal. Al principio, años atrás, era un elemento que hacía parte solamente del currículo.
es decir, del plan de estudio, de las diferentes asignaturas que nosotros teníamos, y cada profesor aplicaba sus procesos evaluativos en biología, química, matemáticas, etcétera, español, etcétera. Pero resulta que hoy en día la evaluación no solamente hace parte del currículo, sino que es transversal a toda la gestión educativa, porque también incluso está metida en los procesos administrativos, en los procesos formativos de educación integral cuando queremos evaluar actitudes, en los procesos de bienestar pues, de las personas que hacen parte de la institución y ahora sí, también en los procesos estrictamente académicos. Pero la evaluación está metida en toda la gestión educativa. Esa palabra gestión es muy importante en el momento actual. Gestión. Hoy en día hablamos de gestión de muchas cosas, que es una palabra que viene de la administración de empresas y de la administración de instituciones educativas. Y significa fundamentalmente un conjunto de acciones lógicamente orientadas y organizadas para conseguir un objetivo deseado. Repito, la gestión es un conjunto de acciones lógicamente estructuradas u organizadas, dirigidas para alcanzar un objetivo deseado. Por eso, hoy en día la gestión educativa implica muchos elementos o muchas dimensiones dentro del quehacer educativo. Pero todo apunta a lo mismo, a lograr un objetivo que se quiere, que se desea, que uno ha planeado. Y la evaluación como parte de la gestión educativa es un acto intencional o un acto planeado, planificado. Desafortunadamente en la experiencia vemos lo contrario. Profesores y profesoras que no planean, no planifican y no tienen un objetivo claro en sus evaluaciones. Entonces se convierte no en un elemento de gestión, sino en una serie de actividades desconectadas que no impactan finalmente la vida o el mundo educativo. Y bueno, ¿y dónde entonces están esos elementos de la gestión educativa que conectan con la evaluación? En primer lugar, se encuentran en el proyecto educativo institucional o PEI. Desde que se creó la ley de 1992, la Ley General de Educación, se pide a todas las instituciones que elaboren su proyecto educativo institucional. Es como el alma, la razón de ser de tu institución. Supongamos que cada uno, María Elsa, Alvis, Andrés, Rudy, etcétera, vayan a crear un colegio, ¿sí? O una universidad, pero en este caso un colegio, ¿sí? Quieren crear un colegio allá en donde ustedes viven, en su municipio, donde se encuentren. Por ejemplo, ¿dónde está Yanelis? ¿Desde dónde está conectada? Hola, Yanelis. ¿Dónde estás Buenas conectada? noches, doctor. Estoy en la ciudad de Bogotá. Bueno, está aquí en Bogotá. Alvis, ¿dónde está Hola, Alvis? profe. Buenas tardes. Yo me encuentro en Ciudad de México. Wow, qué bien, desde México. Súper. Y Rudy Gisneis Gómez, ¿está por ahí? Bueno, todos estamos en diferentes municipios, lugares geográficos, y supongamos que queremos crear un colegio, una institución educativa o una escuela o un preescolar. Entonces uno tiene que intencionalmente crear ese proyecto educativo que vamos a ofrecer a los padres de familia, a todos nuestros papás, mamás, que esperan que nosotros eduquemos con la mayor calidad a sus hijos. Entonces, en el proyecto educativo institucional están la visión, la misión de ese colegio, es decir, qué esperan de ese colegio a 5 años, a 10 años, a 15 años, y cuál es su misión, su razón de ser. Esas misiones y esa visión varían de un colegio a otro, porque algunos, digamos, centran su visión en aspectos humanísticos, otros en educación integral,
pero algunos le van metiendo sus toques particulares, educación deportiva, educación ambiental o ecológica, educación en lenguas, educación internacional y educación para la paz, en el caso de Colombia, y así sucesivamente. Entonces, se plantean esos objetivos institucionales y el PEI está formado por diferentes elementos. Primero están los valores institucionales, que son aquellos elementos que tú vas a defender, no sé, la honestidad, la responsabilidad, el esfuerzo, el sacrificio, la patria, el patriotismo, depende de lo que tú quieras, van en toda esa línea de valores institucionales que no son negociables, porque los valores institucionales no los puedes estar modificando cada año. No, ahorita ya no quiero estos valores, sino quiero estos otros, o ahora ya no quiero esta idea, sino quiero esta otra, sino que los valores se mantienen, aunque los PEIs o proyectos educativos institucionales se renuevan por ahí cada 3 años, te permite que hayan unos ajustes, que se vaya, incluso a veces cada año se evalúa el PEI, pero se renueva así como cada 3 años para que se le hagan mejoras. Pero tú pones tus valores institucionales, el tinte que tú quieres para tu colegio. Después vienen los elementos pedagógicos. ¿Qué tipo de fundamento pedagógico tú le vas a dar a tu proyecto educativo institucional? Si va a ser un proyecto posmoderno, constructivista, postconstructivista, basado en competencias, basado en inteligencias múltiples, basado en aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en retos, que está muy de moda, y así sucesivamente. Tú le das el toque pedagógico que tú quieres para tu institución, si es crítico social, ¿sí? Si está basado en Paulo Freire, si está basado en teoría de la complejidad de Edgar Morán, si es una mezcla de varias teorías, tú le das el toque pedagógico que te interesa a tu colegio, ¿sí? Y vienen los aspectos curriculares que se desprenden justamente de esa visión pedagógica que tú tienes. Dentro de los aspectos curriculares está pues el plan de estudio, que es digamos todo lo que llaman hoy en día la malla de materias que tú vas a ofrecer en ese colegio. Aparte de las que tiene el Ministerio de Educación Nacional, que ya tiene como unos estándares establecidos para matemáticas, biología, física, química, lenguas, para primero, segundo, tercer grado, cuarto, y así sucesivamente, que ya existen unos estándares. Tú le puedes agregar también tu toque personal a tu colegio, es decir, puedes poner otro tipo de materias deportivas, de habilidades, hoy en día se habla de habilidades para la vida, emocionales, materias que apuntan, por ejemplo, al desarrollo de habilidades personales o que llaman habilidades blandas. Y así, entonces tú puedes meter también ese tipo de asignaturas que ayudan a la formación integral del estudiante. Y allí viene un capítulo. Bueno, siguen varios capítulos, pero no voy a hablar de los demás, sino el que me interesa, que es la evaluación. Hay otro capítulo dedicado a la convivencia, donde están esos principios de convivencia escolar y el manual de convivencia escolar, las sanciones, los premios, las certificaciones, las gratificaciones que se puedan dar a un estudiante y los diferentes, digamos, procedimientos que se deben hacer frente a faltas leves o graves, también para los docentes. Eso es lo parte de que llamamos de convivencia. Pero nosotros nos interesa aquí en el punto pedagógico y curricular que también aparece el tema de la evaluación como algo fundamental. Es decir, ¿cómo se va a evaluar en este colegio? Hay diferentes sistemas evaluativos. Uno de los más recomendados es la evaluación formativa. ¿Mm? Entonces, yo establezco mis criterios de evaluación y establezco mi pensamiento, mi criterio evaluativo en este colegio. Hay colegios que definitivamente cada vez más han dejado la evaluación, digamos, sumativa por evaluaciones más cualitativas, pero de todas maneras evalúan. ¿Qué sucede? Aquí es donde viene la parte que ustedes están investigando en este momento
o más adelante cuando ya estén trabajando en sus lugares de práctica, y es el PEI de mi institución. ¿Qué me dice a mí de evaluación? ¿Tiene criterios? ¿Tiene procedimientos claros de evaluación? ¿Tiene procesos? ¿Tiene una fundamentación epistemológica de por qué quiere evaluar de determinada manera o qué competencias quiere evaluar? Eso es una de las tareas que van a hacer en estos días, cuando estén en su lugar de práctica. Bueno, van a coger el proyecto educativo a ver qué dice, de qué se trata. Y se van a llevar sorpresas. Por ejemplo, van a encontrar sitios donde no hay mayor relación con la evaluación ni mayores criterios de evaluación o bastante desorden en la evaluación. Eso puede pasar. Estamos en lugares donde se coge la evaluación demasiado light, demasiado efímera, o simplemente ni siquiera la mencionan mucho. ¿Qué iba a decir Astrid? Profe, buenas noches. Lo que pasa es que en el curso de enfoques ya nos están preguntando pues cuándo tenemos que hacer nosotros la evaluación para ellos abrirnos el espacio ahí en la estrategia. ¿Cómo? Es que en el curso de enfoques ya están programando el espacio para las clases. Entonces, pues como yo también tengo el curso de evaluación, me están preguntando cuándo tenemos nosotros que hacer la evaluación y presentarla en el escenario para ellos abrirnos ese espacio. Bueno, realmente por ahora no. Eso será en la segunda fase. En la fase 2 es donde se aplica propiamente los procesos de evaluación. En esta primera fase, que es de estos días, hasta el 27, todavía no es requerimiento que usted aplique evaluaciones allá en su lugar de práctica. Empezando porque algunos no tienen lugar de práctica todavía, o apenas les está llegando las cartas de práctica en estos días, o les llegará el jueves o el viernes de esta semana. Entonces hay gente que todavía no tiene lugar de prácticas y por lo tanto en la primera fase no se pide eso. Eso se pide en la segunda fase, o sea, después del 27 de septiembre. Después del 27 de septiembre usted ya podrá aplicar ese tipo de elementos de evaluación, digamos, física o virtual con los estudiantes. Pero en la primera fase todavía no estamos en ese momento de evaluación. Estamos en los preliminares o preparándonos para eso. La primera actividad que estamos realizando es justamente ver el proyecto educativo institucional para ver qué nos dice de evaluación, si la tiene, si no la tiene definida o más o menos definida, y hacer una especie de examen. Eso es lo primero que van a hacer en estos días. Un examen de, hombre, ¿qué está pasando en este colegio con el aspecto de evaluación? Podemos entender así de primer lugar, que los mejores colegios son aquellos que tienen muy bien organizado su proceso de evaluación, bastante bien organizado, pero se encontrarán con sitios que son poco organizados o nada organizados. E incluso encontrarán profesores que son muy organizados con su evaluación, otros medianamente organizados y definitivamente unos que son completamente desorganizados en evaluación. ¿Eso para qué sirve? Para primero tener contacto con la realidad de las instituciones y justamente para no hacer eso. O sea, si uno encuentra eso, ciertas desorganizaciones evaluativas, pues justamente eso es lo que no tenemos que hacer. Eso es lo que toca criticar o hacer al menos observaciones para superar esa situación. De manera que cuando a nosotros nos toque, pues no estemos en la misma situación de una ausencia de criterios de evaluación. Bien, Yanelis. Doctor, una pregunta. Cuando nosotros, digamos, vayamos investigando cuál es el proyecto educativo en esta fase de, lo vamos compartiendo en el foro para socializar Exacto, con sí. los otros Ustedes pueden ir compañeros. haciendo sus breves reflexiones. En la institución XXX se observa que el proyecto de evaluación no está muy bien estructurado en el proyecto educativo, o está medianamente, o muy bien, depende de lo que encuentren, y hacen una serie Y de... también lo podemos presentar en el serio de campo, Ah, ¿no? También es
Sí, También lo podemos plasmar en el diario de campo. Claro, ok, para eso gracias. para eso es el diario. Como su nombre lo indica, es como una especie de bitácora de lo que ustedes ven. ¿Qué se encuentra? Bueno, en el día de hoy fui y miren lo que me encontré. Esto y esto me encontré en mi colegio, en mi institución. Puede ser muy bueno, muy regular o malo. No pasa nada, si es malo, pues bueno, le tocó así. Pero justamente es para aprender y para corregir. Porque uno de los elementos de la evaluación, ¿para qué sirve la evaluación? Para corregir prácticas y para mejorar. Mejorar uno como docente, yo como profe, pero también para mejorar las prácticas en una institución educativa y para mejorar la calidad de la educación en general, para eso es. Entonces, esos diarios de campo que ustedes van a llevar, esas observaciones, son para eso, para que ustedes se den cuenta de lo que está sucediendo en las instituciones educativas. Si es muy negativo, pues no, para que no lo haga justamente así, sino que lo haga con otros elementos. Entonces me preguntan, bueno, ¿y cuáles son esos elementos que deberían entonces estar en la evaluación? ¿No? Bien, cuando uno va a evaluar, uno se pregunta, bueno, ¿yo cómo debo hacer este proceso de evaluar? ¿No? Porque puede ser de diferentes maneras. Pero las teorías ya han ido estableciendo como unos puntos que todo el mundo debería tener en cuenta a la hora de evaluar. ¿Esos puntos cuáles son? Son 6 punticos que hay que tener en cuenta y quiero comentárselos aquí brevemente. Primero, la naturaleza del aprendizaje que usted va a desarrollar o va a evaluar. Por ahí se arranca todo. ¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje que yo voy a evaluar si soy profesor de biología, de filosofía, de matemáticas, de lenguas? La naturaleza del aprendizaje. Y eso es muy importante porque puede que a veces los profesores piensan que eso todo es igual. Vamos a evaluar, simplemente vamos a evaluar. Y es que resulta que la naturaleza del aprendizaje es diferente, porque pueden haber aprendizajes cognitivos. Eso son una serie de cosas. El verbo to be, bueno, lo que sea. Aprendizajes cognitivos. Pero también hay aprendizajes de actitudes, de habilidades, ¿m? Habilidades emocionales, eso también es otra parte que se puede evaluar, y de competencias. A veces el primer error que hacen los docentes es meter todo eso en un solo paquete. Todo da lo mismo. Pero recuerden que lo que diferencia una ciencia de otra es su objeto de estudio y su método de investigación o de aprendizaje de ese estudio. Entonces, por ejemplo, fíjense, interpretar. Ahora todo el mundo dice, vamos a hacer una evaluación de interpretación. Pero es que resulta que es muy diferente la interpretación de matemáticas a la de biología, a la de filosofía, a la de lenguas y a la de sociales. Sí, es una habilidad cognitiva, pero resulta que es diferente de acuerdo con el objeto de estudio. Sin embargo, hablamos a veces demasiado ligero de, vamos a hacer una prueba de interpretación, como si todo fuera igual. Entonces, por ahí se empieza. ¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje que yo voy a evaluar? Obviamente los que mejor saben eso son ustedes mismos, porque una cosa, aquí tenemos gente de matemáticas, de filosofía, de preescolar, de lenguas y así sucesivamente. Entonces, uno es el que debe saber qué aprendizaje es el que yo quiero evaluar. Segundo, y recuerden, una cosa es si es cognitivo y otra cosa es si es actitudinal. Uno no puede hacer un paquete de evaluación de lo mismo porque son competencias cognitivas y otras cosas son competencias actitudinales, que es diferente. Entonces, no puede ser que uno quiera evaluar una competencia cognitiva y le mande preguntas que sean de cuestiones actitudinales. Está mezclando las dos cosas y eso es muy negativo en evaluación, pero sucede. Segundo, bueno, ya sé cuál es la naturaleza del aprendizaje que voy a evaluar. Ok. 2, ¿cuáles son los criterios para evaluar ese aprendizaje? Los criterios. Eso hay que establecerlo antes de hacer una evaluación, no después ni en la mitad.
Vemos con frecuencia que los profesores mandan evaluaciones, pero no saben cuál es el criterio que realmente ellos querían evaluar. O se lo inventan sobre la marcha, lo improvisan. Es más, a veces lo improvisan el mismo día en que van a hacer la evaluación. La cultura de la improvisación que es pésima en los docentes. Y obviamente, si uno está improvisando ahí sobre la marcha, entonces yo no he elaborado unos criterios serios o rigurosos de evaluación. ¿Cuáles son mis criterios? Tercero, una vez yo establezca mis criterios, debo establecer también con anticipación, definir las evidencias del aprendizaje que yo necesito. Las evidencias del aprendizaje que yo necesito. Esas evidencias pueden ser, pues, un reto. Ahorita se utilizan mucho los retos. Puede ser un desafío. Puede ser una tarea tradicional, digámoslo así. Puede ser una actividad o cualquier otra evidencia que yo quiera recoger. Pero esas evidencias tienen que ser planeadas con anticipación. Muchos docentes, sinceramente, se inventan las evidencias faltando 5 minutos para que suene el timbre, se les ocurre cualquier cosa, tráiganme un resumen, tráiganme un reto, tráiganme un desafío de tal cosa, pero él nunca ha planeado eso, se le ocurrió allí. Eso es una falta de planificación muy tenaz en educación y en evaluación, pero la vemos constantemente. Porque el profesor confunde actividades con evidencias de aprendizaje. Entonces, como él piensa que con cualquier actividad se puede evaluar lo que está explicando, pues pone muchas veces, a veces hasta tareas ridículas, tareas que no aportan nada, solamente para que el estudiante esté distraído un rato en su casa haciendo eso. Hoy en día con el chat GPT todavía la situación es más acuciante porque pues, ya uno no está para poner tareas como que hágame un resumen. El chat GPT te hace el resumen en un segundo. O tráigame una fecha de no sé qué. No, ¿eso para qué? Si el chat GPT lo hace, ¿sí? O, por ejemplo, preguntas abiertas como, dígame dígame cómo se utiliza tal cosa. Pues eso el chat GPT te lo hace en cuestión de minutos, segundos. Entonces, con esto de la inteligencia artificial, justamente hay que renovar la evaluación para conseguir evidencias de aprendizaje que sean realmente jugosas y que dejen un buen aprendizaje, ¿sí? Si nos ponemos a diseñar evaluaciones de ese tipo que el ChatGPT resuelve en un segundo, pues no vamos a lograr nada. No vamos a alcanzar ningún nivel de aprendizaje positivo. Y ustedes, señores y señoritas, tendrán que integrar de cara al futuro el ChatGPT en sus procesos evaluativos. Eso no es ni el terror, ni el coco, ni nada, pues es una herramienta. Y ya eso ya todo el mundo lo está utilizando. Entonces, es una herramienta que hay que saber utilizar y sacarle el jugo. De hecho, por ahí estuve en estos días en un seminario sobre las posibilidades de ChatGPT y son muy chéveres todas las cosas que se pueden hacer, pero cambiando la mentalidad de evaluación. Hágame un ensayo, no, un ensayo te lo hace también el ChatGPT. Entonces, hay que cambiar la manera de evaluar. Y con estas herramientas tecnológicas se pueden conseguir cosas muy interesantes. Pero definitivamente la inteligencia artificial nos va a obligar a estar menos pendiente de que la gente haga plagio y más pendiente en enseñar con estas herramientas. Miren eso, menos pendientes y angustiados porque ay, los muchachos van a utilizar el chat GPT y se van a copiar y no sé qué. No, o sea, estamos muy preocupados por eso en vez de estar preocupados por enseñar con chat GPT. Entonces, eso nos obliga a evaluar de otra manera en el mundo actual. Entonces, estamos en el tercero, ¿no? Evidencias de definir las evidencias del aprendizaje que yo necesito. Ahora sí viene el cuarto, el diseño del instrumento de evaluación
para valorar esa evidencia, diseñarlo, no improvisarlo. Tampoco coger una cosa que ya está hecha de otro profesor y aplicarlo a rajatabla, mando lo que el otro profesor ya hizo para evitarme yo sentarme a hacer materiales, pues más paso le pido al profesor de al lado que me dé su evaluación y se las mando a mis estudiantes. Yo no niego que podamos utilizar cosas ya hechas, porque también pues si los libros están mejor hechos que cualquier otra cosa, entonces uno puede utilizar cosas que ya estén hechas para los logros que uno necesita. Pero lo que a veces uno ve es que en las instituciones cogen evaluaciones de otros profesores y las mandan así sin ningún criterio, cosa que no se debe hacer. Pero, pero ya hay muchos materiales hechos y que pueden servir para lo que uno necesita, pero hay que leerlos, hay que saber bien la intencionalidad. En algunos colegios uno ve cosas que a veces son medio absurdas, ¿no? Le piden a los estudiantes libros de inglés, libros de sociales, etcétera. Algunos son costosos. Y fuera de eso le piden al profesor que hagan una guía prácticamente para repetir lo mismo que dice el libro y hasta mal hecho. ¿Sí? Entonces, eso no tiene sentido. Pues si tienen el libro, pues utilice el libro. ¿Sí? Y no ponga al profesor a hacer una serie de guías ahí en computador, en Word, que muchas veces quedan mal hechas, sobre el mismo tema que ya dice el libro. Pues, no, si tú vas a diseñar un nuevo material, pues que tenga una intencionalidad diferente. Pero si ya tienes el texto, pues utiliza el texto y sácale el jugo al texto. Total, que hay que diseñar los instrumentos de evaluación para valorar la evidencia, diseñar. Miren que se llaman 4 pasos, no sé si le han puesto cuidado. Naturaleza del aprendizaje, bueno, primero la naturaleza. Criterios de evaluación, hay que establecer unos criterios. Tercero, la evidencia que yo quiero recolectar. Cuarto, el instrumento de evidencias, de evaluación. ¿Sí? Quinto, pues ya cuando haga ese proceso y aplique la evaluación, la valoración del logro que tuvo el estudiante. ¿Sí? La valoración del logro que tuvo el estudiante. Pero muchos profesores se saltan los 4 pasos anteriores, mandan una evaluación sin criterios y rapidito corren a evaluar. Ponen 1, 2, 1, 5, 3 y ya. Salió del tema de la evaluación semestral o bimestral o mensual. Se saltó todo, pero aplicó su evaluación. En cambio, en este proceso, pues se valora el logro, pero de acuerdo con unos criterios que tú estableciste antes. No te los inventas a última hora. Y sexto del proceso, la retroalimentación, que es tan importante en la evaluación. Para muchos teóricos, la retroalimentación es lo más importante, porque de nada sirve que tú le devuelvas al estudiante un examen con un 1, con un 2, con un 3, y lo dejes así, él mirará qué hace con eso. No, yo tengo que hacer el proceso de retroalimentación. Ahí está Jamie en pantalla. Ok, bueno, muy bien. Hola, Jamie. Ok. Entonces, ese proceso último de retroalimentación es supremamente valioso. Poder uno ver dónde estuvo el error, el problema, retroalimentar al estudiante, porque el objetivo último es mejorar. Ese es el objetivo 1, mejorar los procesos de aprendizaje de los muchachos y también mis procesos de enseñanza, porque de pronto ya la estoy embarrando en mi manera de enseñar. Estoy muy enredado en mis explicaciones, muy confuso y de pronto no me están entendiendo. Entonces yo me doy cuenta de que hay un enredo, una confusión en la enseñanza. Entonces mejoro mi proceso de enseñanza. Y el estudiante mejora su proceso de aprendizaje. Pues, y el profesor en la retroalimentación no lo castiga, sino que le hace ver sus debilidades, sus puntos negativos, etcétera, sus fallas, para que mejore. Entonces, siempre es muy importante cuando uno devuelva a los trabajos, dedicar media hora o 1 hora a retroalimentar. Muchachos, lo que pasó fue esto. Me di cuenta que algunos no entendieron este punto.
me di cuenta que algunos no entendieron este asunto, ¿sí? Y entonces así se mejora, se alcanza el objetivo que era mejorar, mejorar. Se hizo una encuesta en los mejores colegios de Colombia, de por qué, Eh, cómo hacían para evaluar. Profe, qué ¿Sí? pena con usted, le habla Alvis Quintero, pero es que lo siento, pero me quedé en esto donde dice que el sexto criterio, sé que el quinto era la Retroalimentar. valoración del logro, pero no alcancé a escuchar Ah, el ya. sexto. Retroalimentación. Ok, ok, O sea, el cuarto es el instrumento. El sí, quinto sí, es la valoración del logro, o sea, la calificación. sí, Pero el sexto es uno de los más importantes, que es que es la retroalimentar. retroalimentación. Una hora, muchachos, vean, vi esto otro. Algunos no entendieron este tema, algunos quedaron confundidos con esto, se equivocaron muchos en esto. Y entonces, ese tiempito es importante. Algunos colegios les preguntaron, de los mejores de Colombia, cómo hacen para tener procesos de evaluación rigurosos. Les voy a contar una experiencia de esas. Esto es real, no es inventado. Estos colegios tienen lo que se llama un sistema de evaluaciones diagnósticas que aplican en tres oportunidades durante el año. Durante el año. Con evaluadores externos al colegio, para evitar subjetividades y cosas de estas. Entonces, le envían al evaluador externo los objetivos de la clase, las clases que dio el profesor, los temas que dio, las tareas que puso, todo. Y el evaluador, siguiendo estos pasos, la naturaleza del aprendizaje, los criterios, la evidencia, el instrumento de evaluación, la valoración y la valoración. Hay como una cosita por ahí abierta, un micrófono, no sé de quién es. Bueno, ok. Entonces, hacen la evaluación, se la aplican al estudiante. Luego, el evaluador recoge eso, digamos, de matemáticas, biología, inglés, y califica. Eso tiene una nota, una valoración. Y hace una estadística de en qué preguntas se equivocaron más, en qué preguntas les fue mejor, qué dificultades tuvieron, en qué procedimientos tuvieron más dificultades. Bien completo, ¿sí? Y se la manda al colegio. ¿Qué hace el colegio con eso? Empieza a buscar criterios de mejoramiento. Por ejemplo, ¿qué pasa con los estudiantes que perdieron la evaluación diagnóstica? Pues les toca quedarse de 3 a 5 durante 15 días. Eso está dentro del proyecto educativo institucional. No es si yo quiero, si no me gusta, si me gusta, no. Ya eso está dentro del PEI. Y los estudiantes que pierden, digamos, matemáticas o biología o el inglés, le toca quedarse con el profesor trabajando de 3 a 5 hasta que entienda aquello en lo cual se equivocó. Si es de matemáticas, hasta que entienda el problema. Si es de inglés, hasta que entienda el pasado, o el pasado perfecto, o el presente, o el futuro, lo que sea. Y después de ese tiempo, cuando ya supera y entiende, entonces se continúa, digamos, digamos, de las materias. Eso hace que los muchachos realmente no suceda lo que pasa aquí en muchos colegios, y es que el muchacho no aprendió matemática en sexto, pero sin embargo llegó a séptimo. En séptimo siguió sin aprender matemática, pero sin embargo subió a octavo, y así sucesivamente. Y después cada profesor empieza a echarle la culpa al del año pasado. No, es que él viene desde séptimo así. El de séptimo no, es que él viene desde sexto así. El de sexto viene muy mal desde quinto. El de quinto viene muy mal desde cuarto, y así. Y finalmente nadie tiene la culpa. Todo el mundo le echa la culpa al de atrás. Pero ¿qué sucede? Aquí no, porque al estudiante no se le permite que avance hasta que sepa, sino hasta que aprenda el verbo en pasado, en presente o en participio futuro, bueno, participio pasado, el futuro, etcétera. Entonces, estos colegios han demostrado que tienen altos estándares de evaluación
y que realmente son colegios de alta calidad, porque la evaluación va ligada a la gestión de la calidad. Bueno, son unas experiencias verídicas sobre estudios que han hecho recientes sobre, la pregunta es, ¿cómo lo hacen los mejores? Así es la pregunta. ¿Cómo lo hacen los mejores? ¿Cómo evalúan los mejores profesores? ¿Cómo evalúan los mejores colegios? Y estos colegios son los 20 mejores en las pruebas de estado y también están siendo certificados internacionalmente. O sea, que no es solamente de que Colombia los dice que son buenos, sino que a nivel internacional son buenos. Bueno, son unas experiencias. Solo para indicar cómo cuando se tiene un proceso evaluativo bien estructurado, entonces la calidad empieza a brotar, empieza a aparecer. Bueno, ¿y qué le pasaba a los profesores de estos colegios si les iba mal? Si más del 50% eh, perdían la materia, perdían la evaluación. Pues el profesor tenía que diseñar un plan de mejoramiento y de evaluación que cumpliera con estos criterios de mejoramiento para que el estudiante pudiera salir adelante. O sea que para el profesor también había tarea o consecuencias, es decir, también se tenía que poner las pilas a mejorar su proceso de enseñanza y de aprendizaje los estudiantes. El profesor tenía que hacer una autoevaluación de tal vez en qué estaba fallando, qué instrumentos estaba utilizando mal, lo que sea, o tecnologías para tratar de mejorar su proceso con los estudiantes. Entonces, esto es muy interesante porque de verdad permite la evaluación que aumente o mejore la calidad educativa. Para nadie es un secreto que a Colombia, en las 3 pruebas PISA que ha hecho en los últimos años, en las 3 últimas, eso se repite cada 4 años, en todas le ha ido mal y en todas ha quedado en los últimos lugares. Dentro de los países que son evaluados, en todas. Eso es un problema para Colombia. Nos están evaluando y nos están diciendo que nuestros procesos educativos son deficientes. ¿Y qué pasa? Esto es una cosa de justicia social. Cuando yo tengo un grupo en tercer grado, en quinto grado, en séptimo, en octavo, y me encargan como profesor que yo les enseñe, por ejemplo, si soy profesor de inglés, les enseñe, no sé, el verbo, el futuro, por decir algo, a utilizar bien el futuro. Y si yo por descuidado, por no hacer buenos procesos evaluativos, etcétera, no les enseño eso, yo les estoy haciendo un mal, porque después ese estudiante cuando se gradúe no va a tener las competencias para ingresar a una universidad o para vincularse al alto nivel académico. Eso lo estamos viendo actualmente en las universidades. Muchos estudiantes en pruebas de matemáticas tienen muchas deficiencias. Eso significa 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ingenieros menos en Colombia porque no pueden con ese tipo de carreras. Pero todo empezó por allá en séptimo, cuando tuvo un profesor, o en sexto, cuando tuvo un profesor que no le explicó fraccionarios y el estudiante nunca entendió eso. Eso empezó por allá en octavo grado cuando un profesor no le enseñó adecuadamente álgebra y eso quedó así. Y después estalla la bomba, porque eso no queda como, no pasa nada, no, sí pasa. Eso pasa después cuando las pruebas de estado ICFES e incluso cuando entran a primer semestre en una universidad y se dan cuenta de que yo no tengo las competencias y que frente a otros que sí fueron bien preparados, no tienen maneras de competir. Entonces, fíjense que es un problema de justicia social, porque si yo no le ayudo al estudiante a tener los conocimientos y competencias que debería tener, lo estoy preparando para ser un excluido en la sociedad. Miles de estudiantes, esos son estudios, no, son estudios ya hechos. Miles de estudiantes quedan excluidos porque no tienen las competencias, ¿sí? O sea, estudiante que llega a 11 en inglés y todavía no maneja el verbo to be. Es increíble, o sea, la pregunta es,
¿Qué pasó en sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11? 6 años y no aprendió eso. O sea, grave. Y eso significa que va a tener serios problemas para estar en una universidad y para su futuro profesional. Pues por poner algunos ejemplos. Lo mismo en matemática, en filosofía, en español. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Bien la vaina. 11 Igualmente, años. felicitaciones para todos ahí y una feliz noche. Que duerman. Hasta mañana, don Alberto. Por favor, Compañera apaguen Magda, el micrófono. Ya están mandándonos a dormir. Bueno, entonces, eso significa que tenemos una responsabilidad muy grande. Los procesos educativos tienen que ser bien estructurados porque contribuyen poderosamente a la calidad o mala calidad de la educación. Bien, entonces eso es lo que ustedes van a hacer en estos días, explorar en los PEIs o en las instituciones educativas cómo está el PEI en relación con la evaluación. De pronto se llevan sorpresas, de pronto buenas cosas, no sé, pero van a hacer como ese examen inicial y van comentando sus ideas, sus experiencias, las lecturas en el foro colaborativo, van contando esas dinámicas. Bien, esa era, digamos, la parte académica que yo quería ofrecer en el día de hoy, unos puntos fundamentales para animar la lectura y el conocimiento en evaluación, que de verdad vale la pena por el bien de Colombia. Recuerden esto. Esto no es por el bien del curso. Ay, no, pues porque tengo que ganar el curso en la UNAD. No, por el bien de la educación de Colombia. Porque aquí tenemos 100 multiplicadores, 100 educadores. Y 100 educadores pueden hacer la diferencia. Con buenos procesos de evaluación, con buena fundamentación, pueden hacer la diferencia. Entonces, fíjense que no es una cosa casual o solo por el curso, es por el bien de la educación del país que vemos unas deficiencias notables. Y muchas personas están siendo excluidas porque no están bien preparadas para el mundo social y académico. ¿Entendido? sí, ¿Sí? profe. Bien,